El destructor USS Spruance llevaba 6 horas enviando advertencias. 6 horas. El barco iraní las ignoró todas. Entonces el destructor le disparó en la sala de máquinas. Los Marines descendieron en rappel desde helicópteros. Tomaron el control de la cubierta, revisaron la carga y el mundo observó en silencio cómo la tregua entre Estados Unidos e Irán crujía peligrosamente. El 19 de abril de 2026, en el norte del Mar Arábigo, ocurrió algo que nadie en la comunidad internacional se atrevió a llamar por su nombre. Estados Unidos, en medio de un alto al fuego vigente, disparó contra un barco de bandera iraní, lo abordó, lo capturó y declaró que tenía custodia total sobre la embarcación y su tripulación. Irán lo llamó piratería, Trump lo llamó victoria, y el mundo se quedó preguntándose si esta guerra, que ya lleva casi 2 meses, acaba de encontrar el detonante que rompe toda posibilidad de paz. En los próximos minutos vas a entender por qué el bloqueo naval americano es la apuesta más arriesgada de toda esta guerra, por qué el incidente del Touzka no fue un accidente sino una señal deliberada, y por qué las negociaciones que arrancan ahora mismo en Islamabad pueden terminar antes de que realmente comiencen. Para entender lo que pasó esta semana necesitas el contexto de los 2 meses anteriores. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Epic Fury contra Irán. Los objetivos iniciales eran las instalaciones nucleares y la infraestructura militar. En cuestión de semanas, el Pentágono declaró que la capacidad militar iraní había sido significativamente degradada, pero Irán no colapsó, no se rindió y cerró el estrecho de Hormuz. El 7 de abril, con la guerra estancada y la presión económica global subiendo, Trump anunció un alto al fuego de 2 semanas mediado por Pakistán. El 11 de abril hubo una primera ronda de negociaciones en Islamabad. La delegación americana llegó encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el asesor presidencial Jared Kushner. Las conversaciones terminaron sin acuerdo y aquí viene el primer giro de esta historia. 3 días después de que fracasaran las negociaciones, el 13 de abril, Estados Unidos no extendió una rama de olivo, impuso un bloqueo naval total sobre todos los barcos vinculados a Irán que intentaran transitar por la zona. La respuesta al fracaso diplomático no fue más diplomacia, fue presión máxima. Un bloqueo naval no es un embargo comercial con papeles y multas, es una declaración de que cualquier barco que ignore la orden de detenerse va a enfrentar consecuencias militares reales. Desde el 13 de abril, la Marina de Estados Unidos desplegó destructores y buques de asalto anfibio en las rutas marítimas que conectan a Irán con el resto del mundo. El objetivo era simple de enunciar y brutalmente difícil de sostener: cortar los flujos de petróleo que Irán necesita para financiar la guerra y cortar los suministros que necesita para mantener su economía funcionando. Piénsalo en términos concretos. Irán exporta petróleo. Ese petróleo paga salarios, paga municiones, paga los proxies en Yemen, en Irak y en el Líbano. Sin petróleo fluyendo, el motor financiero de la guerra se para. El secretario de Defensa Pete Hegseth fue explícito. Dijo que si Irán no hace un trato, su economía va a colapsar bajo la presión implacable del bloqueo, que el bloqueo va a durar el tiempo que sea necesario. Pero aquí es donde todo se complica. Irán ya estaba bajo sanciones pesadas desde hace años. Su economía ya operaba con restricciones severas. La inflación había destruido el poder adquisitivo de la clase media iraní. La moneda nacional, el rial, perdió la mayor parte de su valor en la última década. Lo que el bloqueo hace no es crear una crisis nueva, es acelerar una crisis que ya existía. Irán, en respuesta a años de sanciones, desarrolló lo que los analistas llaman la flota oscura. La flota oscura son barcos que operan bajo banderas de terceros países, con propietarios registrados en jurisdicciones opacas, que transportan petróleo iraní, evadiendo sistemas de rastreo satelital y seguimiento marítimo. Barcos que existen en los registros pero que navegan en la práctica como si no existieran. El Touzka era uno de esos barcos. El 19 de abril, el carguero iraní Touzka navegaba a 17 nudos rumbo al puerto iraní de Bandar Abbas. Venía de Port Klang, en Malasia, y antes de eso había estado yendo y viniendo entre el puerto chino de Zhuhai y distintos puertos iraníes. La ruta del Touzka no era un secreto. Los sistemas de rastreo marítimo lo seguían, y según el Comando Central de Estados Unidos, el destructor USS Spruance emitió advertencias repetidas durante 6 horas completas. 6 horas, no un minuto, no media hora. 6 horas de advertencias ignoradas.
Después de ese tiempo, el Spruance le ordenó al capitán que evacuara la sala de máquinas y abrió fuego. Varios proyectiles de cañón inutilizaron el sistema de propulsión. Los marines descendieron en rappel desde helicópteros y tomaron control del buque de casi 270 metros de eslora. Trump publicó que el Tosca intentó burlar el bloqueo y que los Marines lo frenaron en seco haciendo un agujero en la sala de máquinas. Hasta ahí la versión americana. Ahora la versión iraní. La Cruz Roja iraní declaró que el Tosca transportaba suministros médicos, específicamente materiales para pacientes de diálisis. Lo calificó de violación flagrante del derecho internacional humanitario. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní exigió la liberación inmediata del barco, la tripulación y sus familias. Irán prometió represalias y lanzó drones contra buques americanos en la zona. Aquí tienes la pregunta que los grandes medios no están respondiendo de frente. ¿Por qué Irán mandó ese barco? El bloqueo llevaba 6 días vigente. Era completamente previsible que un barco bajo sanciones desde 2018, con historial de rutas entre China e Irán, fuera interceptado. La tripulación ignoró 6 horas de advertencias. Eso no es un error de navegación, eso es una decisión. Hay dos posibilidades. O Irán calculó que Estados Unidos no se atrevería a disparar durante una tregua vigente, o Irán quería el incidente. Porque si Estados Unidos dispara durante una tregua, Irán tiene un argumento poderoso en la mesa de negociaciones, que la tregua es de papel, que el bloqueo es ilegal y que cualquier acuerdo que no incluya levantar el bloqueo es una rendición, no una paz. Y eso nos lleva al detalle que cambia toda la lectura de esta semana. El Tosca había estado transitando entre el puerto de Zhuhai en China y puertos iraníes. China no reconoce el bloqueo americano como legal. Ninguna potencia global lo ha reconocido formalmente como legal bajo derecho internacional. Un bloqueo naval unilateral sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU existe en una zona jurídica completamente gris. Y ahora Estados Unidos tiene en custodia un barco con posible carga de origen chino, que puede ser calificado como botín de guerra. Un barco que conecta en la cadena logística con el segundo mayor poder económico del planeta. Para quienes seguimos la historia militar desde una perspectiva latinoamericana, esto tiene un paralelo que vale la pena nombrar. Cuando Gran Bretaña respondió a la Guerra de las Malvinas en 1982, estableció una zona de exclusión total alrededor del archipiélago. Cualquier barco que entrara, sea de quien fuera, era considerado objetivo legítimo. Esa zona fue cuestionada internacionalmente. Gran Bretaña la ejecutó de todas formas. La diferencia es que en las Malvinas había una guerra declarada entre dos estados con un territorio físico en disputa. Lo que Estados Unidos tiene ahora es técnicamente un alto al fuego, y dentro de ese alto al fuego disparó contra un barco. Eso es exactamente lo que Irán va a poner sobre la mesa en Islamabad. Hoy, 24 de abril de 2026, Steve Witkoff y Jared Kushner están viajando a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones directas con Irán. El canciller iraní Abbas Araghchi aterrizó en Islamabad la noche del jueves. Es la primera vez que ambas delegaciones van a estar físicamente en la misma ciudad al mismo tiempo desde el fracaso de las conversaciones del 11 de abril, pero el escenario es radicalmente distinto al de aquella primera ronda. En la primera ronda, el bloqueo no existía, el Tosca no había sido abordado, Irán no había lanzado drones contra barcos americanos, las posiciones estaban distantes, pero el terreno era negociable. Hoy el bloqueo sigue activo, los destructores americanos siguen en posición, el Tosca sigue en custodia de los Marines, e Irán llegó a Islamabad con una lista de agravios que no tenía hace 2 semanas. ¿Qué quiere Estados Unidos? Que Irán abra el estrecho de Hormuz, que abandone todo programa de enriquecimiento de uranio. Trump lo dijo explícito, no habrá enriquecimiento. El modelo que Washington tiene en mente no es el acuerdo nuclear del 2015, que limitaba pero no eliminaba la capacidad iraní. Es desnuclearización total. ¿Qué quiere Irán? Levantar el bloqueo, levantar las sanciones, que el acuerdo incluya al Líbano y Hezbolá, que haya garantías reales de que no va a ser atacado nuevamente. Esas dos listas no se superponen en ningún punto en su velocidad. Estados Unidos quiere concesiones iraníes primero, Irán quiere garantías americanas primero, y mientras los dos equipos negocian, el torniquete económico del bloqueo sigue apretándose día a día, barco a barco. Trump extendió el alto al fuego unilateralmente, un día antes de que venciera, 3 semanas más, pero Hegseth fue directo. Irán aún tiene tiempo de elegir sabiamente. Eso no suena a diplomacia, suena a un ultimátum con calendario.
Aquí está lo que une todo en una sola idea. El bloqueo naval americano no es una medida de guerra convencional, es una apuesta de tiempo. Estados Unidos calculó que la presión económica acumulada, más el bloqueo, más el costo de reconstruir, lo que la operación Epic Fury destruyó, va a llevar al régimen iraní a un punto donde negociar sea más barato que resistir. Irán calculó exactamente lo contrario, que resistir es más barato que negociar, porque negociar implica entregar lo que el régimen necesita para sobrevivir políticamente, que cualquier acuerdo que sea percibido dentro de Irán como rendición desestabiliza al gobierno más que los propios misiles americanos. El Touzka no fue un error de navegación, fue una prueba de temperatura. Irán quería saber si Estados Unidos disparaba durante una tregua. Estados Unidos demostró que sí. Ahora Irán sabe exactamente cuánto vale la tregua. Y Estados Unidos sabe que Irán va a seguir intentando romper el bloqueo. Las negociaciones de hoy en Islamabad no son el principio del fin de esta guerra, son la primera conversación real entre dos partes que acaban de confirmar en el agua del mar Arábigo que cada una está dispuesta a escalar. Y eso para los mercados, para los puertos del Golfo, para las rutas que mueven el comercio global, para los países de América Latina que importan combustible y fertilizantes a través de esas rutas, es exactamente tan peligroso como suena. Una tregua sin acuerdo no es paz, es una guerra pausada con un reloj corriendo. La pregunta que nadie puede responder todavía es: ¿cuántas veces puede Estados Unidos disparar contra un barco iraní durante una tregua antes de que Irán decida que la tregua ya no existe? Eso es todo por este análisis en Sala de Guerra. Si quieres saber qué pasa después de Islamabad, suscríbete al canal y activa la campana. Voy a cubrir el resultado de estas negociaciones en cuanto haya novedades. Esta semana puede cambiar todo.